Hola, mi nombre es Germán Crespi, yo soy profesor adjunto de la materia Legislación y Técnica Fiscal 2 y bueno, por las razones de público y notorio conocimiento, donde las clases debían empezar el 16 de marzo, no se suspendieron hasta el 1 de abril del 2020, y el hecho es que hemos perdido 5 clases. Bueno, la idea es que a través de esta vía podamos dar las primeras 3 clases, ¿sí? De esa forma ustedes tengan el material, lo puedan de alguna manera estudiar y puedan seguir la materia. Suponemos que a partir del 1 de abril van a poder empezar las clases presenciales, con lo cual van a seguir, van a darle una continuidad a lo que le estamos dando por esta vía. Pero si por algún motivo se suspendieran de vuelta las clases, vamos a seguir utilizando el aula virtual y utilizar esta metodología para poder hacer el dictado de las clases. Y de esa forma poder ir cumplimentando de alguna manera el desarrollo de las materias. El objetivo de hoy es hablar un poco del capítulo 1 del impuesto de la materia, específicamente hablar de impuesto de valor agregado, pero antes de impuesto de valor agregado nos vamos a meter en algunos conceptos previos a definir un poco, describir un poco lo que es el impuesto. En este sentido, la idea es hablar de un principio constitucional que es totalmente aplicable al impuesto de valor agregado, porque vamos a ver en varios casos que ese principio termina de resolver muchas cuestiones o avances reglamentarios que ha hecho el Poder Ejecutivo o el Fisco que van en contra de lo que dispone de alguna manera una ley. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo esto es material de la eh, material de la cátedra, ¿sí? De legislación técnica fiscal. Este es el material que tienen como nota de cátedra. Igual en el aula virtual ustedes lo van a tener colgado. Bueno, pero ¿de a qué principio legal nos estamos refiriendo? Al principio de legalidad. ¿Tá? El principio de legalidad está consagrado en nuestra Constitución Nacional en los artículos 4, 17, 19, 31, 99 y 121 de nuestra Constitución. ¿Y qué nos permite? Nos permite hacer una pirámide donde en el vértice superior de la pirámide va a estar la Constitución Nacional. Y a partir de allí una serie de normas de menor jerarquía a la Constitución Nacional. Por ejemplo, las leyes convenio firmadas por el Estado Nacional con otros estados, ¿sí? O las leyes locales o específicas que regulan determinadas actividades, ¿sí? Como por ejemplo la ley de mutuales, ¿sí? Abajo de ella tenemos la Ley General de Impuestos. Fíjense que recién ahí aparecen las leyes tributarias, con lo cual las leyes tributarias son leyes que van a tener que respetar lo que son las leyes específicas que regulan determinadas actividades, la Constitución Nacional, obviamente, y los acuerdos internacionales que haya firmado nuestro país. Esto lo vamos a ver que más adelante cuando hablemos de exenciones, que este principio de legalidad se aplica muchísimo en el caso de las leyes específicas para determinadas actividades. Abajo de las leyes generales de impuestos tenemos el decreto reglamentario que emite el Poder Ejecutivo y abajo de eso la resolución emitida por la Administración Tributaria. Recordemos que como estamos hablando de un tributo nacional, la Administración Tributaria es la Administración Federal de Ingresos Públicos, ¿sí? Como ustedes pueden ver, y esto resulta claro, que la potestad para fijar leyes de orden tributaria queda en manos de lo que es el Congreso de la Nación, ¿sí? Y que ninguna norma reglamentaria ni resolución de la AFIP pueden modificar, alterar o cambiar lo que dispone lo que es una ley. Hay un principio jurídico que es aplicable en estos casos, que es el principio de que no hay tributo sin ley. Y esto es así, ¿tá? La ley es la que genera el tributo y el reglamento puede reglamentar cuestiones que hacen a la parte operativa o a la interpretación de la ley, pero nunca ir más allá de lo que dice la ley, ¿tá? Ni crear tributos que no están previstos por un tipo de ley. Y esto es de alguna manera importante. Y acá tenemos que mencionar algunos antecedentes jurisprudenciales importantes, como por ejemplo el fallo de la Cámara del Libro, ¿sí? De la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 11 de septiembre del 2003, o el fallo CRICE, que reguló un tema de venta de acciones y los intereses de financiación de las mismas, un fallo de la Corte del 4 de abril del 2006. En el fallo de la Cámara del Libro, el Poder Ejecutivo
vía reglamentaria, pretendía restringir el concepto de libro, que era un concepto amplio previsto en la ley. ¿Tá? La Cámara de Libros fue a la justicia, llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema dice, no, el principio de legalidad sobre todo. Y si la ley tiene un concepto amplio del libro, el decreto reglamentario no lo puede restringir. ¿Y qué hizo? Dispuso declaró la inconstitucionalidad del artículo 26.1 del decreto reglamentario que preveía esa limitación y el Poder Ejecutivo lo terminó derogando ese artículo 26. En el fallo CRISE pasa algo distinto. Teníamos una venta de acciones, las ventas de acciones no están grabadas por el impuesto de valor agregado. ¿Qué hacíamos con los intereses producto de esa venta de acciones, los intereses de financiación? Bueno, la ley del IVA dice que los intereses por pago diferido fuera de término sí forman parte del precio principal de la operación. Esto no significa otra cosa que decir que el tratamiento tributario que tiene la operación principal de la operación también se aplica para los intereses, en lo que se denomina principio de unicidad. Sin embargo, el Poder Ejecutivo incorporó un artículo del decreto reglamentario del IVA, que es el artículo 10 del decreto, donde en ese artículo 10 del decreto decían que los intereses por pago diferido fuera de término son hechos imponibles autónomos. Entonces, ¿qué pretendía el fisco? Grabar esos intereses más allá que la operación principal no esté grabada o esté exenta. Bueno, CRISE fue a la justicia, el Tribunal Fiscal de la Nación le dio la razón al contribuyente, la Cámara Federal también le dio la razón al contribuyente, la FIB apeló a la Corte y la Corte, por una vía recursiva, por un tema recursivo, no dio lugar al planteo de la FIB, con lo cual quedó firme el fallo de la Corte. Eso no significa que la Corte haya avalado lo que ha dicho la Cámara, sino es por una cuestión procesal solamente que quedó firme el fallo de Cámara. Paralelo con esto, había otro fallo, que es el fallo Belgrano Day School, un fallo de marzo del año 2016 de la Cámara Federal, donde acá también se ha hablado de servicios de enseñanza que están exentos de la ley del IVA y los intereses por el pago fuera de término de las cuotas, ¿qué tratamiento le daban? La FI consideraba agravado por ser un hecho imponible autónomo, mientras que el contribuyente decía que no. Se había apelado al Tribunal Fiscal de la Nación y se apeló a la Cámara, y en ambos casos, especialmente la Cámara, sostuvo tajantemente de que la inconstitucionalidad de ese artículo 10 del decreto reglamentario es manifiesta. Y aclara, y esto es importante, un decreto reglamentario no puede alterar el espíritu de la ley que reglamenta, ya que se encuentra subordinado a la misma. Es decir, que hay una subordinación del decreto a la ley, con lo cual lo que dice la ley prima respecto a lo que pueda decir el decreto reglamentario. Esto, posteriormente, la FIB lo tomó. Hay un dictamen 10 del año 2009, cuando en un caso de indemnización por daños por incumplimiento de un contrato de concesión, digo que los intereses no estaban alcanzados por el impuesto, pero lo hizo en instancia de ¿qué? De que ya el Procurador del Tesoro de la Nación, jefe de todos los abogados del fisco, había considerado que era aplicable el principio de unicidad del artículo 10 de la ley, ¿sí? Y ese artículo 10 de la ley preveía que los intereses por pago diferido fuera de término siguen la suerte de lo principal. Si lo principal está exento o no grabado, pues entonces los intereses estarán exentos o no grabados del impuesto. Pero nos faltaba la opinión de la Corte. Y la Corte recién se despide en el año 2010, en la causa Angulo José Pedro, una causa del 28 de septiembre del año 2010, donde en un caso similar al de CRISE, venta de acciones no grabada por el impuesto, los intereses de financiación, ¿qué tratamiento le dábamos? Sigue la suerte de lo principal. Con lo cual, dijo, señores, se aplica el artículo 10 de la ley del IVA, esto está exento, ¿sí? Está fuera del objeto del impuesto, no está grabado por lo que es el impuesto, declarando la inconstitucionalidad del artículo 10 del decreto reglamentario. Lo llamativo es que lo que dijo el artículo 10 del decreto reglamentario nunca el fisco lo eliminó del decreto. Si hoy buscan el decreto reglamentario van a encontrar que este artículo 10 sigue diciendo lo mismo. Bueno, sepan de que por más que lo diga el artículo 10 del decreto, por doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo mismo es inconstitucional. Bueno, todo esto hace al principio de legalidad que hemos venido hablando. Ahora nos vamos a ir metiendo en lo que es la ley del IVA. La ley del IVA nace, un impuesto nacional nace por ley, la ley es la 20631, con vigencia 1 de enero de 1975. En ese momento la ley del IVA era aplicable para ciertas operaciones, venta de cosas muebles, importación definitiva de cosas muebles y ciertas prestaciones del servicio. A partir de allí,
existe un sinnúmero de leyes que han ido modificando la norma tributaria. Entre ellas podemos mencionar la ley 23.871 del año 1990, que generalizó el IVA a todas las operaciones de servicios. En el año 92, la incorporación de los servicios financieros dentro de lo que es la ley del IVA. Pero ustedes ven que hay un montón de normas, la incorporación dentro del objeto del impuesto a las importaciones de servicios en la ley 25063 del año 98, la ley 27430 que salió en diciembre del 2017 que incorpora los servicios digitales dentro del hecho imponible del IVA. Como ustedes pueden ver, hay muchas modificaciones de lo que es la ley del IVA actual, ¿sí? Ha tenido su historia lo que es el tratamiento de la ley del IVA. La característica central del impuesto valor agregado es un impuesto general al consumo, ¿sí? Es decir, es un impuesto de base imponible amplia, ¿sí? Es un impuesto que por su mecánica de liquidación, donde toma en cuenta el IVA de las ventas y le resta a ese IVA débito fiscal el IVA de las compras, que se denomina IVA crédito fiscal, de tal forma que la diferencia de los dos me va del IVA a pagar a grandes rasgos. Pero ese IVA a pagar no es otra cosa que el IVA sobre el valor agregado que le he incorporado en mi etapa de producción o de comercialización o de distribución. Con lo cual, como su nombre indica, es un impuesto que grava el valor añadido en cada una de las etapas del proceso productivo. Que comienza con la fabricación, pasa por la distribución, llega a la comercialización mayorista, después la minorista, así hasta llegar a lo que es el consumidor final. ¿Qué características centrales tiene la del IVA? Como ventaja, es un impuesto indirecto que grava la manifestación indirecta de la capacidad contributiva, como cualquier impuesto a los consumos. Pero su particularidad es que por su forma de liquidación, que grava solamente el valor agregado de cada una de las etapas individualmente, es no acumulativo. Vale decir que yo no aplico el impuesto, el IVA, sobre el IVA de la etapa anterior. Esto hace que no se acumule impuesto y no llegue al consumidor final un impuesto incrementado, ¿sí? Por el IVA de las otras etapas. ¿Está? Se evita lo que es el efecto piramidación o acumulación, que sí ocurre en otro tributo, como lo que es el impuesto sobre los ingresos brutos. ¿Ya? Entonces, esto es una de las grandes ventajas que tiene el impuesto de valor agregado de la forma de liquidación que se plantea. El método de determinación del valor agregado es por sustracción, impuesto contra impuesto, es decir, el IVA débito fiscal, el IVA de las ventas, menos el IVA de todas las compras, insumos que he incorporado o que he insumido en el proceso productivo, me genera el impuesto al valor agregado de la etapa en la cual yo soy contribuyente. Es un impuesto que busca hacer la neutralidad por su amplitud, que agrava todas las etapas de la cadena de comercialización y de distribución y de venta y de producción, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista internacional, con respecto a los impuestos a los consumos, existen dos teorías. Uno es gravar las exportaciones y el otro es no gravarlas. En esta segunda teoría se enrola la República Argentina, es decir, que las exportaciones están exentas del impuesto de valor agregado, no están gravadas, y además, ¿sí?, el IVA de todos los insumos, de todas las compras, de todos los gastos que yo incurrí para efectuar esa exportación, yo puedo solicitarle al fisco que me lo devuelva, de tal forma de que en realidad en el precio que se exporta no está incluido el impuesto de valor agregado. Esto se da en el IVA, no se da en todos los otros tributos al consumo que existen en Argentina, pero es importante el impuesto de valor agregado de esta medida. Contrario a eso, o como corolario de esto, que se graban las importaciones. Es decir, todo ingreso de mercadería del exterior que se ingrese a la riqueza del país paga el impuesto de valor agregado. Y esto tiene que ver también con la igualdad, con la equidad, porque si los productos que se fabrican en Argentina pagan IVA, es lógico también que los productos importados lo paguen, porque si no tendrían una ventaja tributaria respecto de los tributos locales, y eso es lo que hay que tratar de evitar en este tipo de circunstancias. Como desventaja de este impuesto, que es un impuesto general amplio, esto hace entonces que sea de difícil fiscalización, es regresivo. Recuerden que mientras mayor sea el nivel menor sea el nivel de ingreso, mayor es la propensión general a consumir. Es decir, si el impuesto grave de consumo va a tener una mayor incidencia en los sectores de menores ingresos que en los sectores de mayor ingreso. Y eso hace que este impuesto pase y esto sea de alguna manera regresivo. Se grava la etapa minorista, lo cual implica un esfuerzo de fiscalización sumamente importante. Y un tema interesante, y es que es un impuesto cuyo periodo de liquidación es mensual.
Entonces, todas las ventas que ocurren en el mes, voy a tener que declarar el IVA débito fiscal, ¿tá? Y con independencia de que si esa venta la cobre o no la cobre. Es decir, no va por lo percibido, va por lo devengado. Y esto genera un problema cuando vamos por lo devengado, porque ¿qué pasa si nos encontramos con que esa venta después termina siendo un incobrable? ¿Puedo evitar o puedo recuperar el IVA que pagué? No, no lo puedo hacer porque la ley de alguna manera no lo prevé. Lo único sería que permitiera recuperar el IVA que he pagado cuando estamos hablando de operaciones incobrables, como existe en el impuesto a la ganancia. Esto no ocurre en el impuesto al valor agregado. Y existen algunas operaciones donde el IVA crédito fiscal no se puede computar, ¿sí? Por ejemplo, el IVA de la compra de automóviles se puede computar hasta un valor de compra de automóviles de 20.000 pesos, hoy prácticamente irrisorio en Argentina, o por ejemplo el IVA de los servicios hoteleros o de los servicios de restaurantes tampoco se pueden de alguna manera computar, lo que de alguna manera rompe con esta forma de liquidación del impuesto o este efecto neutral que busca generar lo que es el impuesto de valor agregado. Bien, hasta acá entonces esta introducción del capítulo 1, ya hemos hablado de algunos aspectos centrales, en próximas grabaciones analizaremos, ya nos meteremos en la ley del IVA, en lo que es el objeto del impuesto de valor agregado, en sujeto y en exenciones, ¿sí? Seguimos en contacto entonces.